¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Hoy les voy a mostrar cómo sacar todas y cada una de las licencias que tenemos disponibles aquí en el juego. Así que bueno, quédense hasta el final del video y comenzamos. Vamos a sacar la licencia número 1. Aquí, bueno, nos dan la bienvenida y como ven, la primera licencia, encender y apagar el motor. O sea, sumamente básico, la licencia número 1. Comencemos. Aquí nos van dando las indicaciones de qué es lo que debemos de hacer. Presione el botón motor para poner el camión en contacto. Una vez que lo presionamos, suena el pito y dice que lo tenemos que volver a presionar para encender el camión. Ahora vamos a apagar el motor. Para hacer esto debemos presionar aquí arriba, donde nos indican ellos mismos. Tocamos allí, se despliega el menú y le damos a este botón. Y con ese botón apagamos el camión. Y de esta manera culminamos la licencia número 1. La licencia A ya la tenemos. Con esta ya podemos conseguir nuestros primeros trabajos. Pero fíjense que ellos mismos nos dicen que sería bueno completar todas las licencias de la escuela, ya que una vez que las tengamos todas podemos llevar cualquier tipo de carga que haya en el juego. Ahora tocamos en el número 2 para sacar la licencia B. Siempre nos va a preguntar si queremos iniciar y le decimos que sí, por supuesto. La siguiente lección es sobre el uso de la cámara. Aquí primero presionamos en el centro de la pantalla y movemos hacia los lados. Movemos hacia los lados, hacia un lado completo y después hacia el otro lado completo. Nos devolvemos. En lo que lleguemos al final, terminamos esa parte. Y para volver la cámara al centro, tocamos rápidamente 2 veces con el dedo en el centro de la pantalla y nos regresa. Ahora vamos a ver cómo se usa el espejo del lado derecho. Para ello, giramos con el dedo hacia la derecha por completo, hasta donde no dé más. Y una vez que estemos aquí, tocamos sobre el espejo. Y como ven, se acerca. Y ahí tenemos una visión exacta. Para regresar, volvemos a tocar el espejo y nos devuelve. Ahora vamos a chequear el panel de instrumentos. Para esto, simplemente tocamos en cualquier parte del centro del panel y la cámara se acerca. Esto es muy importante porque ahí tenemos todos los indicadores del camión, los cuales todos funcionan. Para salir de esta vista, volvemos a tocar ahí mismo y nos devuelve. Ahora nos toca probar la cámara externa. Para usar esta cámara debemos tocar arriba a la izquierda, el símbolo de la cámara por supuesto, y como ven, se sale. Ahora tocamos en el centro de la pantalla y movemos hacia un lado y la cámara se mueve. Vamos moviendo. Aquí solo tenemos que moverla y para hacer zoom, acercamos o alejamos con un pellizco. Tocamos otra vez arriba y nos devolvemos. Y ya con esto culminamos la licencia número 2. Ahora vamos con la lección 3 para la licencia C. Aquí vamos a salir y entrar del camión. Ahora presionamos el botón de arriba, ese que nos señalamos ahí, y tocamos el muñequito. Con ese muñequito salimos del camión. Y ahora vamos a movernos por fuera del camión. Para eso tenemos estos 2 botones de los lados. Tocamos el del lado izquierdo, le damos hacia atrás y nos alejamos del camión. Le damos hasta que se nos quite el indicador. Ya está listo, ¿eh? Ahora dice que usamos el derecho para mirar a nuestro alrededor. Lo tocamos y lo giramos, movemos, damos vuelta. ¿Ve? Ahora dice que vamos a usar ambos stickers para regresar al camión. Simplemente caminamos hacia adelante con el del lado izquierdo. Una vez que estemos aquí, tocamos en el botoncito este que nos sale arriba y volvemos a entrar. Y con esto terminamos la lección número 3. Ahora vamos directo a la lección número 4. En esta vamos a ver el manejo básico y la estación de servicio. Ok, aquí primero encendemos el motor, como ya hicimos en la lección 1. Tocamos aquí, volvemos a tocar otra vez, son 2 veces para que el motor prenda. Después vamos a ver cómo obtener combustible.
Presionamos la pantalla del GPS, la tocamos una vez y tocamos en el icono de la estación de servicio. Una vez que lo tocamos, él empieza a buscar, volvemos a tocar, está buscando la ruta, volvemos a tocar allí y nos devolvemos a la pantalla normal del camión. Ahora tocamos aquí en la palanca para poner el camión en drive, que para ellos dicen directo, y tocamos el acelerador para avanzar, por supuesto. Ahora dice que toquemos el freno hasta que el camión se detenga completamente. Ahora vamos a girar el volante hasta el tope. Ahí está listo. Ahora vamos a manejar hacia la calle para que nos muestre el GPS hacia dónde debemos ir. ¿Ve? Ahí apareció el indicador de líneas azules hacia dónde debemos ir, que es donde está la estación de servicio. Ok, una vez que llegamos a la estación de servicio, tenemos el indicador ese verde gigantesco que está ahí y nos los vamos a parar justo encima. Nos detenemos por completo, ponemos el camión en neutral, en neutro, y procedemos a apagar el motor. Una vez que apagamos el motor, procedemos a bajarnos del camión como ya aprendimos anteriormente. Ahora vamos a caminar hacia donde está la marca que nos indica el tanque de combustible. Como pueden ver, este camión tiene tanque del lado de allá. Caminamos hacia este lado, nos paramos aquí encima, nos sale el indicador aquí arriba y lo tocamos. Y después dejamos presionada la bola esa roja, mantenemos presionada hasta que el tanque quede completamente lleno. Ok, ahora el tanque ya está completamente lleno. Ahora para salirnos de aquí tenemos que tocar el botoncito rojo este. Y lo tocamos y se cierra. Ahora vamos a ver los niveles de lubricante, o sea, de aceite y del refrigerante, cosa que es muy importante y debemos estar siempre muy pendiente. Nos detenemos aquí y en la parte de arriba ahí vemos el aceite. Aquí está el medidor, como ven está prácticamente vacío, dejamos presionado el botón rojo hasta que se llene. Una vez que esté lleno, tocamos el botoncito rojo, la X roja para que se cierre. Lo cerramos y ahora tocamos de este lado para llenar el refrigerante. Fíjense que el envase está vacío. Si el envase está vacío y seguimos rodando, el camión se nos puede recalentar. De hecho, se nos va a recalentar. Una vez que llenemos aquí, tocamos la X roja y se cierra. Cerramos aquí, se baja la tapa y por último volvemos y entramos al camión. Una vez que entremos al camión, ya dará por finalizada esta lección. Culminada esta lección, obtenida la licencia, vamos a la siguiente. Lección 5, operaciones del tráiler. La primera acción es bajarnos del camión. Como ya hicimos anteriormente, tocamos aquí arriba, tocamos en el muñequito y nos salimos. Ahora, como nos dice aquí, vamos a caminar hacia la marca que nos indica una flecha donde está la acción que debemos hacer a continuación, que es para subir la palanca, para subir y bajar el tráiler, las patas del tráiler. Nos paramos aquí y nos aparece este simbolito aquí arriba. Ese es el que vamos a tocar. Una vez que lo tocamos, nos aparece esta pantallita de este lado, ¿verdad? Y de ahí tenemos que subir o bajar el tráiler con estas dos flechotas que están aquí para adaptarlo a la altura necesaria para que pueda ser enganchado, pues, para que pueda acoplarse con la quinta rueda del camión. Esa es la explicación básica de para qué funciona esto, pero recuerden que estamos en las lecciones y tenemos que hacer exactamente lo que nos indican allí. O nos indica que presionáramos la flecha de hacia arriba, ahora la vamos a presionar del lado izquierdo hacia abajo, o sea, tenemos que seguir al pie de la letra, lo que nos indica para que podamos aprobar la lección. Aquí, como ven, nos dice que ya está a la altura perfecta. Ya a partir de ahora lo que nos queda es retroceder, echar para atrás el camión para que enganche la quinta rueda con el tráiler.
Ok, una vez que enganchamos, nos dice que es excelente el trabajo y ahora vamos a proceder a desengancharlo. Cosa que en realidad durante el juego, en todo el tiempo que yo tengo jugándolo, jamás he tenido que desenganchar el tráiler. Pero eso forma parte de la lección, así que hay que hacerlo. Nos bajamos del camión, caminamos hacia la marca que nos va a señalar aquí. Aquí está la marca y nos sale el icono allá arriba. Si tocamos ese icono de allí, enseguida nos aparece la pepa roja esta, la tocamos y el camión se desengancha. Y con eso culminamos la lección número 5. Ahora vamos con la lección número 6, que sería tu primer trabajo. Señores, algo muy importante es tener en cuenta siempre las indicaciones que nos van dando y seguirlas al pie de la letra. Esa es la única forma de que podemos pasar todas las clases. Si vamos viendo bien lo que nos van diciendo y vamos aplicando, no vamos a tener ningún problema en ninguna de las 7 lecciones que tiene el juego para sacar todas las licencias. Fíjense que siempre nos dicen maneja hacia la calle para obtener señal del GPS. Y he visto infinidades de comentarios, inclusive personas que hacen y suben videos y dicen es que no me sale la ruta. Señores, tienen que salir a la carretera para que les salga. Fíjense que allí en lo que salí del garaje enseguida me salió la línea azul, que es hacia donde tenemos que ir. Ok, una vez que llegamos al sitio donde debemos recoger la carga, simplemente debemos estacionarnos en la parte verde que nos señala con una flecha gigantesca arriba. Ahí debemos estacionarlos y lo ideal es estacionarnos perfectamente porque así nos darán un bono. Así que aquí ya lo único que nos queda es estacionarnos a la perfección en el espacio verde que tenemos allí en pantalla, marcado con una flecha. Y de esta manera obtendremos el bono. Una vez que nos estacionamos, igualito ahorita aquí nos va a salir las indicaciones. Cuando estemos bien estacionados, detenemos por completo el camión y tenemos que apagarlo. En lo que lo apagamos, ve, ahí ya se desapareció. Al desaparecerse la parte verde es porque estamos bien estacionados. Apagamos el motor y una vez que apagamos el motor, comienza el proceso de carga de la mercancía que vamos a transportar. Aquí nos dicen que antes de continuar vamos a ver qué significan estos indicadores. Primero tenemos el bono por entregar la carga a tiempo. Ahí ya nos dan más dinero. Tenemos el bono por manejar sin chocar a otros vehículos. Tenemos el bono también por respetar las señales de tránsito. Tenemos el bono por estacionar perfectamente para que nos carguen el camión. Y tenemos el bono por la descarga del camión si nos estacionamos también perfectamente cuando lleguemos al destino. Y ahora aquí en esta parte de la lección simplemente tenemos que seguir el GPS para llegar al destino donde vamos a dejar la carga. Ok, una vez que llegamos a nuestro destino, simplemente vamos a aplicar el mismo proceso de cuando recogimos la carga. Estacionarnos perfectamente en la zona marcada para que nos den el bono. Una vez que estemos bien estacionados, simplemente debemos apagar el camión y el proceso continuará por sí solo. Aquí terminamos, nos muestran un resumen de las cosas que ganamos, el dinero que ganamos y después viene la experiencia que ganamos por el trabajo que acabamos de terminar. Y de esta manera culmina esta lección. Y ahora vamos con la 7ª y última lección. Esta última lección es la de manejo avanzado. Aquí nos explican que el camión tiene 2 modos de conducción, verde y rojo.
Para entrar en el modo rojo debemos presionar rápidamente 2 veces el pedal del acelerador y se sale del modo rojo del acelerador presionando una vez el freno. Ahora vamos a probarlo. Como les dije, presten atención siempre a lo que nos dicen en las indicaciones. Dice que prendamos el motor y manejemos hacia la calle. Y como nos indican aquí, vamos a acelerar el camión hasta que llegue a 15 kilómetros por hora. Una vez que el camión llegue a esa velocidad, vamos a pisar 2 veces seguidas rápidamente el acelerador para que el camión entre en el modo rojo. Cuando vayamos a la velocidad, presionamos 2 veces y ahí ven cómo se pone rojo el pedal del acelerador. Para ahorrar combustible es recomendado usar el modo verde en la mayor parte del tiempo. Para eso, pise el freno. Pisamos el freno una sola vez y ya está listo. También el freno tiene un modo rojo. Si vamos en una situación donde necesitamos frenar de golpe porque si no nos vamos a estrellar, utilizamos el mismo proceso. Vamos, de aquí hay que estar por lo menos a 50 kilómetros por hora. Cuando llegamos a 50 kilómetros por hora, presionamos doblemente, dos veces, disculpen, rápido el freno y ya verán cómo el camión frena. Como se dieron cuenta, al ponerse el rojo se frena el camión casi que automáticamente. Ahora vamos a ver las cosas que hay arriba en lo que llaman la telemetría. Si tocamos aquí, cambia la indicación. Ahora nos indica el consumo promedio, o sea, el consumo promedio de combustible. Si le volvemos a dar, nos da información acerca de la autonomía, que sería el combustible también. Si le volvemos a dar, volvemos a otra vez simplemente al velocímetro. Y por último, y para completar esta lección, aprenderemos a utilizar el modo crucero. El modo crucero es muy importante porque nos ayuda a ahorrar combustible de una manera bastante significativa. Aquí nos dice que aceleremos hasta 40 y para activarlo debemos dejar presionado arriba en la telemetría donde nos marca la velocidad, lo dejamos pisado y se activa automáticamente el modo crucero. Y al activarse el modo crucero, están completas ya todas las lecciones y podemos realizar cualquier tipo de trabajo que tengamos disponible en el juego. Y eso sería todo, mis queridos amigos y amigas. Espero que les sea útil este tutorial, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que YouTube les informe de nuevos videos que vaya yo subiendo. Y sin más nada que decir, y esperando siempre su apoyo, nos vemos en el próximo video. Chao.